libertópolis.com. Ideas con valor. Libertópolis presenta a María Dolores Arias. En Contravía por la tarde. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos la semana en Contravía PM. Es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de dos temas y primero, pues, si usted va en el tránsito, al parecer no está tan complicado hoy, aunque se ha reportado varias complicaciones. Había, creo que un tráiler descompuesto por el Pacífico. Había déjenme que les hable por aquí, había un reporte de un incendio en la zona 7 y otro en la zona 16 y un accidente de trailers que estaba bloqueando la carretera al Pacífico, esto en la ruta antigua de Palín hacia Escuintla. Esto era lo que pues estaba complicando un poco el tráfico en algunos lugares. En Guatemala pues relativamente tranquilo el tráfico usual, aunque por aquí por la zona 10 está relativamente tranquilo. La tarde bastante fría, la mañana fue muy fría, yo no sé a ustedes cómo les fue, pero la mañana fue bastante fría aquí en la ciudad. Bienvenidos a todos quienes ya nos están sintonizando a través de libertópolis.com. Facebook, esto es en Facebook también, muchísimas gracias a quienes nos ven a través de facebook.com y también quiero agradecerles a quienes nos mandan sus mensajes a través del 4585 4280. 4585 4280. Muchas gracias y bienvenidos a nuestro programa. Y bueno, el tráfico complicado en Boulevard Liberación, parte de subiendo a carretera al Salvador, también en el Boulevard de Vista Hermosa, bastante complicado, y también el área de la San Juan y de la Roosevelt, pues el tráfico está. ¿Y qué temas voy a tratar hoy con ustedes? ¿Qué les parece si hoy hablamos del tema de ya la lista? Ya se dio a conocer la lista, la comisión de postulación se reunió hoy y dieron a conocer quiénes serían los que integrarían la lista de esta nómina de 6 candidatos, de los cuales es que escogería el presidente Jimmy Morales. Tengo entendido que es una lista preliminar, de eso vamos a estar platicando, porque podrían haber impugnaciones, podría haber algunas procesos que deberían resolverse. Sin embargo, tengo entendido que lo estarían dando a conocer mañana y ya el presidente tendría que decidir de esta nómina. Así que de eso vamos a estar platicando con nuestro invitado, el licenciado Ovidio Orellana, con quien vamos a hablar de este tema. También ayer se llevó a cabo la consulta popular en la cual se preguntaba respecto a si estaba de acuerdo en que el diferendo entre Belice, ya estoy con Brasil, no, entre Belice y Guatemala fuera resuelto a través de la Corte Internacional de Justicia. Esta consulta se llevó a cabo ayer en todo el país. Hubo una escasa votación si lo comparamos con elecciones generales, pero si lo comparamos con la anterior consulta popular, pues hubo una mayor votación en la cual pues ganó el sí. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Pues de esto también vamos a platicar con nuestro invitado, el licenciado Mario Fuentes de Starac, con quien vamos a platicar de una vez que se den los resultados oficiales, que sigue en este proceso. ¿Quién va a accionar? ¿Cuál es la parte que corresponde a Belice? En fin, y esto pues cuánto tiempo llevaría que llegara a la Corte una vez llegara a la Corte. Así que de eso vamos a estar platicando. ¿Y qué le parece si arrancamos ahora con algunas de las notas que han circulado durante el día y también notas que fueron noticia este fin de semana? Por ejemplo, una de ellas es que asume la presidencia de la Corte de Constitucionalidad la magistrada Dina Ochoa Escrivá. Esto fue el sábado que tomó posesión como presidente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2018-2019. En esta toma de posesión fue en la Gran Sala Efraín Recinos, esto en el Teatro Nacional en Miguel Ángel Asturias, y ahí
tuvieron cita o se dieron cita los presidentes de los 3 organismos que integran el Estado. En este caso está el presidente de la República, estaba Jimmy Morales, también estaba Álvaro Arzú Escobar del Congreso y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Pineda. Y la nueva presidente de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa Escrivá, manifestó que pues tendrá nuevas prioridades y que una de sus prioridades dentro de su periodo como presidente será el reducir la mora judicial. Y esto pues ojalá se lleve a cabo porque hay muchos casos en los cuales es necesario que se resuelva los amparos que se hayan interpuesto en la Corte, como es el caso, y ella lo refirió durante su intervención, con el caso de la mina San Rafael, la cual pues aseguró que va a darle celeridad a estos procesos y para bajar la mora judicial. Así que esta es una de las noticias. Ella tiene 20 años de ejercicio profesional y laboró 30 años en el organismo judicial y se desempeñó como magistrada de la sala de la Corte de Apelaciones en el ramo penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esto era el puesto que desempeñaba antes de ser nombrada magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Así que ahora nueva presidente. Por otro lado, también hoy inició el tercer juicio en contra de Erwin Sperensen, quien fue jefe de la Policía Nacional Civil. Esto en Suiza. La justicia pues comenzó este lunes las audiencias para este nuevo juicio en contra de Erwin Sperensen, ex jefe de la Policía Nacional Civil. En este juicio, pues el fiscal que llevó este caso, Aitz Bertosa, pues mantuvo las acusaciones que se formularon en los juicios anteriores, esto en 2014 y 2015, en la cual pues fue condenado a cadena perpetua y que el Tribunal Penal Federal resolvió que habían defectos en estos juicios y que por consiguiente se debía realizar nuevamente. Aunque tengo, según la información, que no anularon las conclusiones de fondo en sus dictámenes. En la Cámara de Apelaciones y Revisión del Tribunal de Justicia del Cantón de Ginebra rechazó la petición de la defensa de aplazar por 3 meses el juicio. El argumento es que el fiscal estaba pretendiendo cambiar el acta de acusación. Así que, por un lado, tanto la petición del procurador de modificar el acta de acusación, aumentando delitos, como la de aplazar el juicio por parte de la defensa, ambos fueron rechazados por el tribunal. Así que, pues, inicia el nuevo juicio en contra de Erwin Sperensen, quien cumplió 5 años de prisión preventiva y que desde el septiembre pasado se encuentra llevando este proceso bajo vigilancia, pero ya en prisión domiciliar, si le podemos llamar así, y está bajo estricta vigilancia, pero además también lleva un dispositivo en el tobillo, un dispositivo electrónico para mantener un control de dónde se ubica. Así que pues se ordena que se revise el caso, y esto porque testigos que se presentaron, testigos en Guatemala que fueron interrogados por escrito por el fiscal de Ginebra en 2014 no fueron citados en el segundo juicio en la apelación en contra que puso Erwin Sperensen contra el juicio anterior. Y por consiguiente pues hay varios vicios en el proceso, varias irregularidades que se hablan de este proceso, como la falta de poder interrogar a los testigos de parte de la defensa, la violación al debido proceso, manejo arbitrario de evidencias, presentación de falso testimonio y algunas cosas. Hubo un testimonio que se consideró falso y que la Corte tuvo que rechazarlo cuando había fundamentado la condena de primera instancia en este pues testimonio. Así que varios son las anomalías que se llevaron a cabo o que se dieron en este juicio, y por consiguiente pues el Tribunal Penal Federal pues determinó que se debía realizar. Así que nuevamente este lunes inicia este juicio. Y por otro lado, el CACIF nombra hoy nombró al nuevo presidente de la Junta Directiva para el periodo 2018-2019, a
Marco Augusto García Noriega. Él quedó como presidente de la Cámara del CACIF, de la Cámara de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, como primer vicepresidente Juan Carlos Teffel y como segundo vicepresidente Nils Leporowicz. El presidente Marco Antonio Augusto García Noriega de CACIF es de Azagua, mientras que el primer vicepresidente Juan Carlos Teffel representa o está por parte de la Cámara de Industria, y el segundo vicepresidente Nils Leporowicz está por la Cámara del Agro. Así que estas son las principales noticias. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión y nos mandan saludos. Muchísimas gracias y sean bienvenidos todos a Libertópolis y obviamente también al programa. ¿Qué les parece si vamos a un corte y cuando regresemos? ¿Cuál es esa nómina de 6 candidatos? ¿Recuerdan que en alguna ocasión cuando le preguntaron si se iba a postular, dijo que sí, pero a lo mejor que quién sabe, que posiblemente, pero que después de hacer un análisis podría decidir que sí, que sí no? Y resulta que está dentro de la lista de 6 candidatos. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con Para cuando necesitas hacer tus pagos en el último momento y todo está cerrado, ¡internetea! O compartir con los tuyos las fotos de tu sobrina favorita, ¡internetea! En toda Guate, internetea a otro nivel contigo y comparte tus mejores momentos favoritos súper rápido con Internet Móvil 4G LTE. Tigo. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Hacemos. Siente el crunch en cada mordida con la nueva receta extra crujiente de Pollo Campero. Inclúyela en tus menús y combos. Llama ya al 1777. Sabor Campero. Síguenos en Twitter. Y entérate de nuestras más recientes noticias. Sigue Libertópolis a través de Twitter. Y deja tus comentarios. @Libertópolis. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y ya está en línea nuestro invitado, el licenciado Ovidio Orellana. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, María Dolores. Pues bien, ahí saludándola y saludando a todo su público en esta radio. Pues muchas gracias por tomar la llamada y bueno, ya se salió la nómina de los 6 candidatos que eligió o que decidió la comisión postuladora que serían esta nómina que entregarían al presidente, la cual está integrada por Brenda Deri Muñoz, que obtuvo 15 de 15 votos, Gladys Verónica Ponce, Gladys Verónica Ponce obtuvo 15 de 15 también, Edgar Melchor también obtuvo 15 de 15, el juez Miguel Ángel Gálvez 14 de 15, Patricia Gámez 14 de 15 y María Consuelo Porras 13 de 15 fueron los resultados en las votaciones
en la cual pues se eligió estos 6 candidatos de 14 que habían pasado. ¿Cuál es primero su lectura de esto y después qué sigue? De esto me gustaría que platicáramos. Muy bien. Bueno, yo creo que este ha sido un proceso, digamos, con todas sus grises, sus claridades, y digamos que al final de cuentas la comisión pues escoge, digamos, dentro de los que usted ya mencionaba, y apuesta prácticamente en su gran mayoría, digamos, por actores, digamos, un tanto nuevos, digamos, no tan los ya que han participado en otras ocasiones, en donde se supone que el peso, digamos, de ellos podría ser, digamos, mayor, al grado de que pues quedaron fuera antes incluso de esta etapa, ¿verdad? Entonces, en donde, digamos, tenía que ver temas de ponderación, temas de calificación, y al hacer pues esos análisis, lo que nos permite ver es de que hay una propuesta, digamos, al presidente con, digamos, en su mayoría con nuevas oportunidades, digamos, de personas que no eran, digamos, de alguna forma con un posicionamiento previo que permitiera decir, bueno, este o esta podría quedar en gran medida, sino que ahora le presentan al presidente pues estos 6 candidatos y candidatas con la única percepción, en mi opinión, de lo que debería tener el presidente, es que prácticamente lo dejan únicamente para que haga un análisis estratégico, si él quisiera tener intereses, digamos, fuera de lo normal, y ese análisis estratégico le podría servir, digamos, a algún sector que él pudiese eventualmente pensar en apoyar. En ese orden de ideas, pensaría yo que es lo único que le queda a él, porque, digamos, dentro de los posibles candidatos que estaban, pues se visualizaba algunos con tendencia, digamos, hacia el Ejecutivo, y aquí pues queda una selección, digamos, con gente que no necesariamente podría pensarse al 100% de que podría estar con esa tendencia, aunque, digamos, hay ciertos grupos, ciertos sectores que pues identifican o individualizan, digamos, a cada uno de ellos con algún sector. Por ejemplo, en algunos lados se menciona que Consuelo Porras podría tener, digamos, alguna vinculación con Jimmy Morales, digamos. O sea, digamos que esos son comentarios que vienen, que surgen, digamos, entre los análisis de la gente que pueda estar, pero esta es una ponderación que él tendrá que analizar, digamos, de acuerdo a su estrategia, porque no le queda otra, digamos. Él, lo que le presentaron ya solo le permite ver qué es lo que más conviene a las circunstancias actuales. Y el perfil de estos, de esta nómina, de estos candidatos, pues es muy variado. Hay desde abogados, bueno, obviamente hay abogados, pero hay jueces, magistrados, incluso magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, el juez Gálvez de Mayor Riesgo B, que pues es conocido por ser el contralor del caso La Línea, entre otros casos. Está una directora de procuración en la PDH, está también una ex abogada de la CICIG que llevó el caso de Pavón y el caso Rosenberg, y está también el jefe de Dirección de Investigaciones Criminalísticas actualmente del MP. Bastante variada. Sí, en realidad, pues por eso le decía al inicio, aquí le lanzan prácticamente al presidente a estos candidatos y lo dejan, digamos, sin ninguna posibilidad de inclinarse por alguien, sino que ahora lo que él tiene que hacer, digamos, que en mi opinión, es en ese análisis que debería de realizar, pues lo único que le queda analizar son estrategias, digamos, qué es lo que más le conviene. Ejemplo, si digamos, representaría o se dice que es un sector, digamos, que está detrás de él, y este sector, digamos, tiene cierta incidencia, digamos, en el tema de los procesos que está llevando Miguel Ángel Gálvez, la lógica nos podría decir, bueno, quitémoslo de ahí y pongámoslo, si quiere, de fiscal general, pues lo quitamos de ahí. ¿Por qué razón?
porque bueno, en mi opinión, yo siempre he dicho que digamos, aquí quien tiene la última palabra es el juez. Lo que le pide al MP, digamos, o la CICI a cualquier juez, pues es un derecho de petición, como que lo hiciera yo, lo hace usted, lo hace cualquier ciudadano. Pero en el caso, digamos, de Miguel Ángel Gabriel, él tiene un poder de decisión, decir, bueno, yo le pido tal cosa y digo sí o digo no. Entonces, en esta línea de estrategia que él debería tener, pues pensar, bueno, qué casos están ahí, cómo está la cuestión, cómo hacemos para quitarlo y lo que sea. Bueno, esa es una posibilidad que tienen de quitarlo, digamos, de ahí del organismo judicial, y de repente, pues nombran a un juez que pueda ser, digamos, de una tendencia diferente, ¿verdad? En donde probablemente pueda ser un poco más flexible, digamos, en temas de medidas sustitutivas, un poco más flexible en muchas cosas, y eso sería para ellos una eventual ganancia, digamos, comparado con lo que actualmente se tiene. De manera que si él tiene que ir, digamos, pensando en estas estrategias. En el caso que hablaba usted, digamos, de Brenda Muñoz, yo entendería, digamos, que por la vinculación que ella tiene actualmente con el Procurador de Derechos Humanos y, digamos, el choque que existe, digamos, entre él y el presidente, yo no sé hasta dónde a él, digamos, le convenga, digamos, a alguien que también, digamos, va a ir a hacer un trabajo probablemente bueno, pero que, digamos, a él por esta circunstancia no le pueda llamar la atención, porque, digamos, ya tendría esa contaminación para él y que no le permita, digamos, de alguna forma tener esa tranquilidad en la elección. En el caso de Edgar Melchor, pues él está dentro, digamos, del Ministerio Público, su vinculación es directa, digamos, con la actual fiscal, y eso, pues, él tiene que valorar mucho eso si quisiera ir viendo hacia la objetividad, digamos, del Ministerio Público, digamos, porque es alguien que sea, digamos, formado dentro de la institución. El cargo que tiene actualmente es importante, y eso pues le permite conocer ya muchas más interioridades comparado, digamos, con el resto de candidatos que ya, digamos, ninguno de los que del restante que está ahí está dentro de la institución. El único que está dentro de la institución es él, y los demás, digamos, estuvieron y están, digamos, en otro lado. En el caso de Pati Gámez, pues ella, bueno, ella ya es una juez, digamos, de carrera de mucho tiempo, es una juez que como juez, pues ha mantenido cierto perfil, que la podría hacer también como una fiscal general, digamos, valiente y adecuada. Y pues de Gladys Ponce, digamos, que son las ponderaciones que, le repito, él tiene que ir haciendo, porque no le queda de otra, pues digamos la relación que ella tuvo con la CICIG, ¿verdad? En donde ella estuvo, digamos, laborando, y como ella, digamos, podría de alguna forma tener una incidencia con un rumbo que es el que se viene manejando, y hasta dónde, digamos, los intereses que ellos puedan representar, tener o lo que sea, pues pudiese ser alguien favorable a ellos. De ahí, que repito, aquí tienen que hacer una sumatoria y una resta en donde de todo ello tienen que sacar lo que, digamos, algo les pueda, digamos, en este caso al presidente ser útil, porque de ahí yo creo que él tiene, digamos, perdida toda la partida, digamos, en función de los que quedaron. Entonces yo creo que pues hay candidatos conforme quedaron que podrían ser, digamos, aparentemente buenos fiscales generales. ¿Usted creería entonces que de estos 6 cualquiera tiene la capacidad para ser un buen fiscal? No estamos pidiendo un superhombre o una supermujer, pero sí un fiscal. Y tendría mi otra pregunta es, a pesar de esta afinidad y todo lo que hemos hablado, porque no olvidemos que Thelma Aldana fue elegida durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Y en su momento tuvo pues tachas y tuvo señalamientos. Sin embargo, fue alguien que destapó y que investigó y que dio a conocer el caso de La Línea. Estas sumas y restas que usted menciona, ¿funcionarían o al final la figura del fiscal ya está lo suficientemente fortalecida, podríamos llamarlo así un poco, con respecto a la incidencia o la injerencia de la presidencia?
Mire, yo pienso que la Fiscalía General como tal, digamos, fortalecida al 100% no está. Digamos que los esfuerzos que se supone se están haciendo, digamos, han tenido, digamos, un respaldo de ciertos sectores, ¿verdad? Pero no de todos los sectores. Y el Ministerio Público sí necesita, digamos, tener un respaldo adecuado. En mi opinión, digamos, lo que el Ministerio Público necesita, en términos generales, digamos, para que cualquiera de los que quede, cualquiera de ellos o ellas que elija, pues el presidente, su norte, en mi opinión, debe ser la objetividad. Eso es algo que está escrito en la ley, está escrito en la Constitución y es, digamos, el norte que debe de seguir el Ministerio Público. Y cualquiera de ellos debe observar que esto es hasta un principio que tiene, digamos, estas disposiciones ya mencionadas. ¿Por qué es importante ello? Porque, digamos, eso nos va a dar seguridad jurídica, nos va a dar, digamos, respeto a la legalidad, nos va a dar, digamos, la tranquilidad social de permitir saber de que cualquier gestión que realice el Ministerio Público va a ser aceptada o no objetivamente e imparcialmente por un juez. Entonces necesitamos que el Ministerio Público, donde hay, pues que haga todo su máximo esfuerzo, digamos, por establecer, digamos, la responsabilidad penal de alguien, y donde no lo hay, luego de haber agotado eso, pues proceder correctamente. Entonces queremos, digamos, objetividad real en el Ministerio Público para que, digamos, eso fortalezca a la misma institución. Entonces sí necesitamos, digamos, a alguien que dirija adecuadamente la institución, que conozca, pues digamos, ahí va a ir a conocer en gran medida la institución porque no la conoce, porque no está dentro, pero digamos, las propuestas que están de dirección, que es al final lo que va a ir a hacer el fiscal o la fiscal general, pues que sea, digamos, sobre la línea de bases sólidas legales que permitan realmente tener una participación activa, digamos, en cada uno de los procesos que se tienen y que permitan concluir con ellos objetivamente hablando. Eso nos da, digamos, la tranquilidad, la esperanza, la seguridad, la viabilidad de que las cosas se pueden hacer y hacer bien en este país. Y ya para concluir, 2 preguntas. En este momento ya se eligió estas 6 personas que integran esta nómina. La pregunta es, ¿puede haber impugnaciones para cambiar esta resolución en cuanto a que haya algún amparo, no sé, alguna impugnación al respecto? Y si es así, ¿qué pasa? Sí, evidentemente podrían accionar en amparo, digamos, contra la decisión asumida, digamos, el día de hoy. Si fuera así, digamos, mientras no haya un amparo provisional, el proceso que corresponde, digamos, a la elección por parte del presidente no se detiene. Digamos que en este caso se estaría planteando, o se podría plantear, mejor dicho, una acción si fuera de esta naturaleza por alguno de los contendientes, digamos, que quedó fuera por X o Y razón, pero todavía está en tiempo, y entonces puede eventualmente pensar, digamos, en dejar en suspenso provisionalmente esta decisión asumida el día de hoy por los consejeros. En este orden de ideas, mientras no haya, digamos, una decisión de amparo provisional, es decir, otorgado el amparo provisional, no puede detenerse ese proceso, tiene que continuar. Caso contrario, pues digamos, afectaría gravemente, digamos, este proceso, no habría elección dentro de los tiempos, porque ya queda poco tiempo, digamos, para hacer la selección y elección por el presidente, y un amparo, digamos, por lo solo hecho su planteamiento, no puede, digamos, suspender esa continuidad a menos que suceda lo que ya les indiqué. Solo si hay un amparo provisional ya emitido, entonces se detendría para subsanar o resolver lo que diga la resolución. Así como está, esto pasa al presidente, el presidente tiene un tiempo para elegir, una vez nombra, ¿quién le toma la juramentación o quién le da la posesión del cargo? Bueno, en este caso, digamos, una vez que el presidente ya haya, digamos, hecho su elección,
cualquiera, digamos, de los que quede, pues tiene que ser debidamente juramentado, y aquí quien debe darle, digamos, posesión al que quede tendría que ser pues el Congreso de la República. Bueno, en este caso, si no estoy mal, sería el Congreso de la República. No tengo esa confirmación, pero creo que debería ser el Congreso. Y ahora, si esta decisión ¿se puede presentar un recurso en contra de la decisión del presidente? Sí, también. También, digamos, si el presidente hace una elección, ya hecha incluso, digamos, antes de que él elija, pueden presentar, digamos, pensemos, en este caso, lo más natural es que sea siempre una acción constitucional. Puede ser, digamos, antes de que él elija, puede ser después de que él elija, y si es posible, digamos, presentar esa acción, y de la cual conocería en única instancia la Corte de Constitucionalidad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciado, por haber tomado la llamada, y gracias por explicarnos el proceso y pues una lectura rápida de estos 6 candidatos al próximo fiscal general. Pues ya en pocos días, ya en mayo, sería a mediados de mayo, tengo entendido que habría este cambio de mando en la Fiscalía General. Muchísimas gracias. A la orden, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, era el licenciado Ovidio Orellana, con quien estábamos hablando acerca de esta lista, de quienes integran esta lista de candidatos, cuál es el proceso, si pueden haber algunos recursos en contra de este proceso que podrían pues hacerlo más lento, y ya nos explicó. Vamos a ir al corte y cuando regresemos. Ayer fue la consulta popular. En términos generales, pues fue tranquila, no hubo mayores disturbios. La participación fue mayor que las anterior consulta. No se esperaba, o al menos había una expectativa que habría poca participación, superó la consulta anterior. Sin embargo, pues bueno, ya se votó, gana el sí, y al ganar el sí, la pregunta es, ¿qué sigue? De eso vamos a platicar con nuestro invitado, el licenciado Mario Fuentes de Starac, cuando regresemos del corte. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis, por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Yo lo que quiero es tomar cerveza Gallo. Todo el verano para gozar. Me dice tómame, completa tómame. Mi cerveza Gallo este verano, yo te quiero conmigo. Me dice tómame. Compartamos los mejores momentos del verano. Gallo, la mejor cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Este es un producto muy bueno para la salud del consumidor. Llegó Vive Tranquilo, el nuevo plan integral por los 50 años de BI que brinda una cobertura completa para toda tu familia. Incluye salud siempre, alerta médica, tecnodiagnosis con descuento del 40% en todos los exámenes de laboratorio, Club BI y otros. Todo esto por 1,565 quetzales al mes, ahorrando 814 quetzales en la cobertura, más el 40% en todos los exámenes en tecnodiagnosis. Pregunta también por los planes individual y adulto mayor. Solicítalo en todas las agencias BI o llamando al 1717. Banco Industrial. Ayer, hoy y siempre de tu lado. Llévate todo el sabor campero. 8 piezas de pollo, piernas y cuadriles, 4 panes, 4 papas a solo 110 quetzales para llevar o autoservicio en Pollo Campero. To go, 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 to go. Intelab to go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab to go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab to go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To go, to go. Intelab. 2328-0000. Ahora. Síguenos en Twitter. @Libertópolis. Y deja tus comentarios. Síguenos en Twitter.
Regresamos y quiero aprovechar para hablarles acerca de Samboro. Aproveche para disfrutar, ¿por qué no? Uno disfruta de ambientes agradables, de ambientes cómodos, te hace la vida más placentera. Y Samboro tiene en este caso diversos tipos de cerámicas para hacer tus áreas más agradables, más placenteras y que las puedas disfrutar. Y es importante que cuando haces esa instalación, pues tomes en cuenta como lugar de tráfico, si es tráfico, mucho o poco tráfico, si es interiores, exteriores, en fin, hay varios elementos que uno debe tomar en cuenta y para eso, qué mejor que ir con los expertos de Samboro, preguntar, explicarle dónde lo quieren instalar y optimizar tus recursos utilizando los mejores materiales y las mejores cerámicas de Samboro. Así que aprovecha y samborízalo con Samboro. Muchas gracias a quienes nos mandan sus mensajes. Muchas gracias, nos dice Billy Garzaro. El presidente puede decir que no le parece la sexteta y puede obligar a que se elija a otro sexteto. Es potestad constitucional. Esto es lo que nos dice Billy Garzaro respecto a la nómina que ya fue hoy elegida y que se enviará al presidente para que de ahí decida quién es el próximo fiscal general. Gracias a, es impresionante, de veras es así, Chilaquiles, así es el nombre. ¿Qué tal, Chilaquiles? Saludos desde Miami, igual para ti. Y ya tengo en línea al licenciado Mario Fuentes de Starac, con quien vamos a platicar respecto a la consulta popular que se llevó a cabo ayer, en la cual pues gana el sí. El 96% de las personas que votaron este día, ayer, pues decidieron que sí había que acudir a la Corte Internacional de Justicia para decidir este diferendo que hay con Belice en cuanto a sus fronteras. Muy buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, María Dolores, buenas noches a los radioescuchas de Libertópolis. Muchas gracias por tomar nuestra llamada y bueno, se anunció esta consulta, ya se llevó a cabo, ahora ¿qué sigue después de que se tiene que el Tribunal Supremo Electoral emitir un documento, entregárselo a alguien? ¿O cuál es el proceso a seguir después de esto? Bueno, básicamente, María Dolores, tal vez es importante rescatar, ¿verdad?, la concurrencia que a pesar de la poca información que hubo para los ciudadanos, porque realmente pues fue bastante errático esto, se estableció que hubo una concurrencia de más o menos un 27% del electorado, que es, digamos, bastante significativo, porque las dos consultas generales anteriores pues no habían pasado de un 15-16% y consecuentemente, bueno, se marca un récord de participación, y eso también evidencia que hay una conciencia política importante de parte de la ciudadanía en cuanto a temas de gran trascendencia nacional. Pues ahora lo que toca es que el Tribunal Supremo Electoral pues certifique, después de obtener todo el recuento en todas las mesas y los centros electorales, que certifique, ¿verdad?, de que el sí a someter el diferendo territorial entre Guatemala y Belice, pues supone que se pueda someter a la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, falta que Belice, los ciudadanos de Belice también concurran a las urnas y que muestren su disposición también de someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia. En cuanto a que Belice tenga que hacer su referendo, ¿existe algún plazo una vez que Guatemala ya cumplió con este requisito o queda libre el otro país a cumplir con este requisito por tiempo indefinido? Pues no hay un plazo determinado, María Dolores, pero ya hay exhortaciones de parte de la comunidad internacional, de la OEA específicamente, hacia el gobierno de Belice para que proceda también a hacer su referéndum, su consulta popular, y que el pueblo beliceño también se pronuncie en relación a este asunto. Entonces, al final, el gobierno de Belice, en cuanto decida, es cuando se hace este proceso, pero no tiene un plazo establecido.
no tiene un plazo establecido, pero sin duda, María Dolores, en este momento en que Guatemala ya se pronunció, pues hay una presión lógica sobre el gobierno de Belice para que proceda también a convocar a la consulta popular cuanto antes. Yo creo que, por ejemplo, el secretario general de la OEA hará sus buenos oficios, ¿verdad?, en función precisamente de que cuanto antes se realice esa consulta popular. ¿Qué es? Aquí igual hay dos escenarios en esta consulta popular, como hubo aquí en Guatemala, hay dos escenarios en Belice. Si Belice dice que no, ¿qué sucede? Bueno, si Belice dice que no, eso supone que digamos, la sumisión del diferendo territorial a la Corte Internacional de Justicia, pues quedaría, digamos, en pendiente, en stand-by. Habría que, en todo caso, hacer una renegociación, sea en función de que se vuelva a celebrar el referéndum en Belice, para que finalmente se ratifique esta decisión conjunta de someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia. Pero a mí me parece que sería un absurdo que los beliceños, que también sufren el que se mantenga este diferendo territorial y que haya problemas incluso con la delimitación de fronteras, problemas en la delimitación del mar territorial, de la zona económica, pues que vengan y digan que no a esta solución. Yo creo que tenemos ambos conciencia, y lo demostró el pueblo de Guatemala muy significativamente el día de ayer, conciencia política y conciencia cívica de que tenemos que convivir juntos, ¿verdad? Estamos destinados a una convivencia, ¿verdad?, permanente, y consecuentemente de los dos pueblos depende el desarrollo integral de sus sociedades. Sin embargo, si dicen que no, entonces tendría que haber una nueva negociación en la cual se tendría que ver si se hace un nuevo referendo y cuál sería la otra opción, o solo queda ese camino. Pues yo veo que ese es el camino, porque finalmente ambos de una manera pacífica están sometiendo un diferendo a la resolución de una Corte Internacional de Justicia. ¿Qué mejor que eso? ¿Verdad? Es una resolución pacífica del conflicto y consecuentemente pues una Corte que ha demostrado ser independiente, que ha resuelto otros diferendos. Por ejemplo, recordamos el diferendo entre Nicaragua y Colombia, pues también lo resolvió, y para las dos partes pues no quedaron totalmente satisfechos, porque la Corte pues resolvió, digamos, de una manera imparcial e independiente. También recuerdo el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua en torno al río San Juan, también fue resuelto, fue zanjado por la Corte Internacional de Justicia, de suerte pues que qué mejor que un tribunal internacional de digamos, de ese nivel, que resuelva finalmente el conflicto entre estos dos países, que al final están condenados a un destino común. Ahora, si una vez, no sabemos cuándo, se lleva a cabo esta consulta popular y gana el sí, ¿qué sigue? En Belice. Bueno, en ese momento ya, ¿verdad?, automáticamente ya el siguiente paso sería reconocer la jurisdicción, ¿verdad?, de la Corte Internacional de Justicia, para precisamente someter el diferendo a dicho tribunal. Entonces, ya habiendo reconocido esta jurisdicción, Guatemala le tocaría pues presentar su reclamación ante el tribunal, digamos, ante este tribunal, y que el tribunal empiece a conocer del asunto. O sea, ahí Guatemala, digamos, a partir de que ya se haya ratificado por parte de Belice, tendría un año para proceder a presentar esa demanda, que sería fundamentalmente en tres ámbitos específicos: el mar territorial, ¿verdad?, la zona económica y el ámbito eminentemente territorial, que abarcaría no solo la parte continental, digamos, del territorio de Belice, sino también la parte insular. Y en este punto, cuando habla de reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia,
¿Quién hace este reconocimiento? ¿Es el Congreso? ¿Es un acuerdo del gobierno, del Ejecutivo? ¿Quién hace este reconocimiento? Ambos países, ¿verdad? En el momento en que ya se haya, digamos, ratificado por parte de Belice el acuerdo especial de sumisión ante la Corte Internacional de Justicia, pues ambos países hacen ya un reconocimiento prácticamente de la jurisdicción de esta Corte. Pues tendría que ser los congresos, ¿verdad?, que tendrían que hacer ya el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte. Hace unas semanas se dio a conocer que había ya iniciado un proceso en la Corte también Internacional de Justicia respecto a un reclamo que tenía una de las partes, era Bolivia. Y dentro de esta nota destacaba que habían pasado 10 años para lograr llegar hasta esta Corte. ¿Aproximadamente estamos hablando de ese tiempo después del sí beliceño? Pues, mire, eso no está, digamos, en manos de nadie. La idea es que se pueda expeditar lo más posible, pero sí, estamos hablando obviamente, de años para que la Corte Internacional de Justicia finalmente se pronuncie sobre este tema. Pero creo que lo importante es que haya un inicio, ¿verdad? Porque en este momento tenemos pues una total indefinición y el asunto pues está pendiente de generación en generación. O sea, han pasado cuántas generaciones sin que esto se resuelva. Lo que tendríamos ya en caso de que finalmente se ratifique por ambos países la sumisión a la Corte Internacional de Justicia, pues ya es una certeza de que este proceso ya ha iniciado y que irrevocablemente, inexorablemente llegará a un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Pues muchas gracias por habernos tomado la llamada y habernos explicado qué sigue después de esta consulta que se efectuó ayer en todo el país. Con mucho gusto, María Dolores. Muy buenas noches a los radioescuchas del Libertópolis. Muchas gracias. Era el licenciado Mario Fuentes de Estarac, con quien platicábamos respecto a esta consulta popular que se llevó a cabo el día de ayer, en el cual pues se preguntó a los guatemaltecos si que estaban de acuerdo que el diferendo entre Belice y Guatemala se resolviera a través de la Corte Internacional de Justicia. De la votación, según los datos que habían, 1.981.029 guatemaltecos habían ido a votar. De los 7 millones, lo cual equivale a más o menos un 27%, de este 27%, pues el 96% dijo que sí. Por consiguiente, pues gana el sí, y ahora pues Guatemala el gobierno guatemalteco deberá seguir todo el proceso para hacer para hacer este reclamo en la Corte Internacional de Justicia, una vez, siempre y cuando el gobierno de Belice también lleve a cabo su consulta y la respuesta también sea afirmativa a esta pregunta. Así que esto fue lo que sucedió también ayer. Así que quiero pues hablar de este tema, ya que lo hemos hablado. Quiero también hablar respecto a pues los dos temas que estuvimos platicando, la de la lista de la nómina de candidatos al Ministerio Público. ¿Qué piensa usted de esta lista? ¿Cuál debería ser el proceso de elección del fiscal? Por un lado, hay varias propuestas. Una hemos platicado y conversado con mis compañeros aquí en Libertópolis y hemos llegado y hemos preguntado si existe un impedimento legal, constitucional, que no permita, y esto no solo lo hemos hablado con el fiscal general, sino también lo hemos hablado con los magistrados, por la forma en que ahora funciona. Lo ideal sería que existiera una carrera en la cual, por ejemplo, magistrados pudieran tener una carrera y parte de quienes se integran, pero hacerlo de una manera más objetiva, más impersonal, y la forma de tratar de hacer esto impersonal, pensábamos en cuanto a esto, a la forma en que se está haciendo ahora de presentar esta nómina o cuando se presentan las listas de candidatos a jueces, magistrados y los decide también el Congreso, pues decíamos pues que sea con un sorteo. Jorge escribió al respecto y hablaba que por qué no se hacía, por qué no el presidente lo decía desde el principio. Esto quiere decir, señores, yo voy a hacer la elección a través de un sorteo en la cual
pues voy a despolitizar toda la elección del fiscal general y voy a poner a alguien por sorteo. Por otro lado, tengo entendido que no existe ningún impedimento en cuanto a elegir por sorteo, pero la pregunta es, ¿elegirá, por ejemplo, alguien que está vinculado con la Procuraduría de los Derechos Humanos o con alguien que está vinculado con la CICIG y llevó casos como el caso de Pavón y el caso Rosenberg, en el cual, por ejemplo, el caso Pavón hubo mucha controversia, incluso se está ahora llevando un tercer juicio contra Erwin Sperensen. Carlos Bielman fue absuelto y también, no recuerdo el nombre, sé que es Figueroa, quien también fue absuelto por este caso, alguien que está inmiscuido o que es director de investigaciones criminalísticas del Ministerio Público. Esta es una de las preguntas que uno se hace al respecto de cómo se va a elegir. Y no olvidemos que más que qué le conviene al presidente es qué le conviene al país en cuanto a la institucionalidad. Cómo conseguir un fiscal que tenga los arrestos suficientes para tomar en cuenta las investigaciones, para despolitizar la justicia, despolitizar las investigaciones, que sea lo suficientemente independiente como para que su puesto no esté dependiendo del sí o el no de la comunidad internacional, de la comunidad local, de la comunidad de arriba, de la comunidad de abajo, de la derecha, de la izquierda, de la de en medio, de ninguna comunidad, simplemente que tenga la suficiente independencia para poder tomar decisiones y saber que le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, actuando apegado a derecho, pues no habrá forma de sacarlo del puesto. Y esto es algo que habrá que tomar en cuenta en respecto a cuál sería la decisión que va a tomar el presidente Jimmy Morales en cuanto a esto. Porque, pues, como decimos, no hay que olvidar que el presidente también está enfrentando una situación complicada en cuanto, bueno, y desde el inicio de su puesto, de su mandato, cuando, pues, detienen a su hijo y a su hermano acusados de haber hecho un fraude en cuanto a haber emitido unas facturas por un servicio que supuestamente no se había ofrecido. Después se determinó que se ofreció el servicio, pero la factura correspondía a otro servicio y por consiguiente fue pues como un préstamo de facturas. Y se conseguirá, habrá un fiscal lo suficientemente independiente, porque yo no puedo decir que la actual actuación sea independiente, pero ¿podremos tener un fiscal independiente o es imposible tener un fiscal o es muy difícil tener un fiscal independiente con el actual sistema y cómo se maneja? Es como preguntar también si es posible tener jueces independientes que no sean presionados ya sea por un grupo o por otro y que se mantengan apegados y que no estén cada cierto tiempo pidiendo que cada cierto tiempo los reelijan y se mantengan en el puesto independientemente si han hecho un bueno o un mal trabajo. Este es uno de los temas que debemos ir más allá de quiénes son estas personas, sino es si lograrán mantener esa institucionalidad y fortalecer, que esa es otra de las preguntas y que creo que sería otra de las pruebas que también tiene la CICIG al respecto. En cuanto a, ¿se ha logrado fortalecer el Ministerio Público? Porque recordemos que parte del hecho que exista la CICIG en Guatemala era para desarmar estos supuestos aparatos clandestinos, pero también era fortalecer al Ministerio Público haciendo lo que comúnmente llaman en el argot internacionalista transferencia de capacidades. Esto quiere decir capacitar al personal del Ministerio Público y crear mecanismos y estructuras de tal forma que el Ministerio Público pudiera asumir sin tutelaje las funciones o las investigaciones que está haciendo la CICIG. La pregunta es, ¿se ha logrado después de 10 años, de más de 10 años de la CICIG en Guatemala? Esto pues entra también a cuestionamiento por la preocupación que se tiene ahora de quién va a ser el fiscal general. Bueno, 9 son
quienes quedaron en esta, perdón, 6 son quienes quedaron en la lista para elegir al próximo fiscal general. Como les decía, Brenda Deri Muñoz, que quedó electa con 15 votos, 15 de 15. Ella es actualmente directora de Procuración en la PDH y también fue subdirectora general de Análisis e Información Antinarcóticos de la PNC. También queda elegida María Consuelo Porras. Ella logró 13 de 15 votos. Ella es magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad. El juez Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo B, contralor del caso La Línea, entre otros casos, obtuvo 14 de 15 votos. Patricia Gámez, ella es juez de primera instancia penal, turno de esto en Zacatepeques, primera instancia penal de turno en Zacatepeques, y obtuvo 14 de 15 votos. Gladys Verónica Ponce fue fiscal y exabogada de la CICIG y llevó los casos de Pavón y Rosenberg, tiene 15 de 15 votos. Edgar Estuardo Melchor, él es jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público y obtuvo 15 de 15 votos. De aquí deberá decidir el presidente quién es el próximo fiscal general. Así que hay que poner atención, pero más que nada también hay que entender cuál es el proceso que se sigue para definir quién es el fiscal, pero también cuáles son las competencias y la independencia que tiene un fiscal, no importa quién sea, no importa cuál sea sus pensamientos o quién afines a qué ideas son, sino que mantenga esa independencia, mantenga esa neutralidad y que despolitice las investigaciones. Esto es algo muy, muy importante, porque al final no olvidemos que el Ministerio Público lo que está buscando es que que se busque y que se procure la justicia en los tribunales, haciendo investigaciones científicas, investigaciones en las cuales se presenten evidencias y que además se presenten pruebas contundentes de quiénes son sus acusados a través de estas investigaciones, y no que, por ejemplo, las acusaciones se basen en declaraciones de testigos o de colaboradores eficaces, como el caso de Juan Carlos Monzón. Y no digo que no tenga algo de verdad lo que él dice, pero sí digo que no debe basarse una investigación o la prueba reina de una acusación sean las declaraciones de una persona implicada hasta el cuello en una de estas investigaciones, y en estos casos y en estas acusaciones. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por sus comentarios, gracias por compartir nuestra transmisión. Nos escuchamos en la próxima emisión. Mientras tanto, vamos a Más Negocios, donde vamos a estar hablando acerca de cuáles han sido los resultados y cuáles son las oportunidades que presenta el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo Norte. Y quiero aprovechar para invitarlos a la San Martín. Antes de irme al siguiente programa, aprovecho para invitarlos a la San Martín para que disfruten de la pizza rústica artesanal de la San Martín. Puede pedir la masa delgada o gruesa y armar su propia pizza en la San Martín. Libertópolis presentó